Hola, muy buenos días. Nosotros como grupo quisimos abordar el tema de la educación durante la pandemia a nivel educacional y social. En la entrevista que veremos a continuación podremos darnos cuenta de las diferentes opiniones tanto de estudiantes como de profesores. Conoceremos los diferentes métodos que tuvieron los profesores a la vez respuesta de los alumnos ante dicha forma de enseñanza. Buenos días, Buenos días, ¿cómo te llamas? Pascal, ¿Dónde estudias? en el EduPac, ¿Cuántos años tienes? 11, ¿Y en qué curso vas? quinto. ¿Cómo afectó en tus estudios la pandemia? Bueno, era como más fácil, como más o menos porque igual muchos niños hacían como trampa, pero igual era medio difícil por el internet y esas cosas. Cuando tuviste que reencontrarte con tus compañeros, ¿te costó o sentiste que de alguna manera cambiaron? Sí, sentí que cambiaron mucho y también me costó medio socializar aunque fueran mis amigos. ¿Encuentras que aprendiste más antes o después de pandemia? Yo creo que aprendí después de pandemia. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Débora Torres, ¿En qué curso vas? cuarto medio, B, ¿El establecimiento donde estudias? Colegio Andrés Pello. Ya, a continuación te vamos a hacer las preguntas para la investigación que estamos haciendo. ¿Ok? La primera es, ¿cómo te afectó a ti la pandemia en tus estudios? Bueno, lo que fue a mí me afectó en el sentido de que al conectarse en las clases online me le complicó mucho el hecho de concentrarme y, ejemplo, escuchar a la profe, porque yo tengo eso de que me desconcentro muy fácil, entonces a través de una pantalla me cuesta mucho más concentrarme, entonces igual había muchos temas que a mí no me quedaron en la mente actualmente. Ejemplo, hay muchas materias que yo no recuerdo, que si yo sé que si es que lo hubiera pasado presencialmente, probablemente ahora me acordaría. Entonces en ese ámbito sí me afectó de que no estoy consciente de toda la materia que se pasó en ese entonces, lo que fue el primero medio mayormente, porque en segundo medio igual pude venir al establecimiento. Sí. ¿Y en la semana cuántas clases tenías más o menos? Bueno, lo que era como de horario en general era como de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y también eran como 3 clases aproximadamente en el día. ¿Y cada cuánto duraban las clases? Eran de una hora nomás. Sí. Una hora, exacto. ¿Cómo lo hacían para los trabajos en grupo durante pandemia y al volver a clase? Bueno, durante pandemia igual fue súper difícil porque, ejemplo, teníamos que juntarnos por Zoom o a veces por llamada de WhatsApp y muchas veces muchos niños no contestaban, no mandaban su parte, inclusive que era tan fácil como buscar en internet, copiar y mandar un mensaje, no lo hacían y no te enviaban el mensaje y al final, ejemplo, lo que fue mi caso personal, cuando tocaba un grupo al azar, yo terminaba prácticamente haciendo todo el trabajo porque con las personas que me tocaban no enviaban su parte y eso tampoco no respondían. Y cuando volvimos igual fue raro porque, ejemplo, la primera semana yo volví al segundo medio y éramos 2 niños en la sala. Entonces eso igual fue muy como choqueante porque no podíamos hacer mucho. Aparte yo con el niño que vinimos esa primera semana no lo conocía, entonces tampoco es que había mucha interacción. Y lo que se hizo, ejemplo, fue nosotros, como el tema del cuarto, pudimos socializar más con los otros cursos por el tema de pandemia, ya que en el recreo después nos juntábamos con todos porque éramos muy poquitos. Buenos días, Buenos días, ¿cómo se llama? Santiago Silva. ¿En qué colegio hace clases y qué materia hace? Ya, soy profesor de filosofía, trabajo acá en el Colegio Andrés Bello y también en el Liceo Pulmahue de la Ligua. Ya, para empezar, ¿cómo afectó la pandemia en sus clases? Cuando estaba en pandemia haciendo clases. Bueno, la afectó primero por la presencialidad, obviamente, porque ya no podía relacionarme directamente con los estudiantes. Y luego también creo que sin duda afectó a los aprendizajes porque era muy difícil evidenciar si habían o no habían aprendizaje. Ya, estando en el aula uno puede supervisar, monitorea, se mueve entre la sala, ve quién está trabajando. En este caso eran pantallas, ¿cierto? Y nombres que uno veía generalmente sin saber si estaban o no prestando la atención correspondiente. ¿Y cómo hizo trabajos grupales cuando estaban en pandemia y cómo fue en pandemia y post pandemia?
Ya, no hice trabajos grupales, creo. Creo que no. Ya, por la misma dificultad, por lo mismo, porque era complejo, ¿cierto? Que trabajaran a distancia, ya. Los trabajos grupales en general a mí me generan un desconcierto, ¿ya? Porque siempre quedan a veces las cosas medias desequilibradas y una parte trabaja, la otra no, entonces se dan conflictos que prefiero evitar, ¿ya? Pero respecto a la segunda pregunta, el tema de post-pandemia fue muy evidente cuando retomamos y traté de empezar a articular trabajos grupales, las complicaciones que generó en los alumnos. Ya les costaba mucho comunicarse, organizarse, ya resolver problemas. Sí. Ya, así que era evidente. Y yendo por ese lado, ¿cuáles fueron como los cambios más notables que vio antes de la pandemia y después de la pandemia? En cuanto a las relaciones, dices tú, bueno, el cambio más notorio, no sé si tan notorio, pero creo que se agudizó más el tema del individualismo, ya el tema de acelerar, cierto que, bueno, sin duda que las personas somos valiosas, cierto, tenemos un valor intrínseco. Pero creo que se agudizó en el sentido de que ahora cuesta mucho más que los estudiantes sean capaces de ponerse en el lugar de los otros y trabajar también a partir de las ideas de los otros. Siento que es algo que está costando muchísimo. Y si bien entiendo, usted es profe jefe de un curso, ¿vio cambios en su curso cuando llegaron de pandemia o nada? ¿Siguen igual? Bueno, yo al curso lo tomé en tercero medio, ¿ya? Ellos venían justamente como de la pandemia, por decirlo de una forma, ¿ya? En ese tiempo no trabajaban conmigo, yo no era su profe jefe, en el tiempo de pandemia. Pero sí noto todo esto que te decía de esta como pérdida de habilidades sociales que ellos tenían y que a mi curso en particular hasta el día de hoy creo les genera coletazos porque a ellos les cuesta mucho ponerse de acuerdo. Son un poco déspotas también al momento de entablar lo que hay que hacer, ya no ceden muchas veces para lograr llegar a acuerdos, ya. Entonces por ese lado creo que es algo que también funciona como coletazo de la pandemia. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mateo Carvajal, ¿En qué curso vas? en sexto año básico. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años. ¿Cómo afectó la pandemia a tus estudios? Rayos. En el que no podía estudiar muy bien, ya que no teníamos tanta información. Por ejemplo, los libros costaban más y era mucho imprimir guías, cosas así. ¿Te costó, tuviste dificultades para conectarte? O sea, lo que es clases por Zoom, que te enviaran los videos. Sí, a veces sí, se me desconectaba, a veces al profesor se le desconectaba. En el tema de los grupos, o sea, dentro de la pandemia, cuando te tenían que hacer grupo para hacer los trabajos, ¿te costó comunicarte con tus amigos? Sí, ya que no hablaba mucho. Cuando volviste, o sea, cuando te volviste a encontrar con tus compañeros en pospandemia, o sea, clases semipresenciales, ¿tuviste dificultades para comunicarte con ellos? ¿Notaste algún cambio con tus compañeros? No noté mucho cambio con ellos. Seguían siendo más o menos igual. ¿Cómo encuentras mejor que fue? ¿Cómo encuentras tú que aprendiste más? ¿Antes de pandemia o después de pandemia? Antes era mejor estudiar con los profesores que explicaban mejor. ¿Tuviste algún problema después o sea, en el reencuentro, tuviste algún problema para comunicarte con tus profesores? No, siempre fue bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Emilia, ¿Cuántos años tienes? 11, ¿Y en qué curso vas? sexto, ¿En qué colegio estudias? el Bicentenario. ¿Cómo crees que afectó la pandemia a tus estudios? Que me costó más como aprender. ¿Alguna asignatura en específico? Historia e inglés. ¿Cómo fue hacer los trabajos grupales en pandemia y pospandemia?
Que me costó porque tampoco conocía a muchas personas. No frecuentabas mucho con tus compañeros. ¿Tuviste algunas dificultades para conectarte, para que te llegaran las guías, los libros? ¿No? ¿No? Ya. ¿Encuentras que fue mejor aprender antes o después de pandemia? Antes. ¿Por qué? Porque así aprendía más y convivía más con mis compañeros. Ya. ¿Sentiste algunos cambios así con tus compañeros cuando te volviste a reencontrar? O sea, que cambiaron un poco, te juntaste con otras niñas. ¿No? Buenas tardes, ¿su nombre? Bastián Olmos, ¿En qué colegio trabaja? Colegio Bicentenario de Cabildo. ¿Y en qué asignatura se especifica? Lenguaje y comunicación y lengua y literatura. ¿Cómo afectó la pandemia en la nueva modalidad? Mire, el cambio fue bastante grande al comienzo. Como era algo paulatino, nosotros no sabíamos cuándo se iba a acabar el tema de la pandemia. Nosotros fuimos como la primera parte improvisando en el camino. Nosotros pensamos que esto de la suspensión de clases al principio iba a ser por una semana, después un mes. Entonces no hubo una planificación que nos permitiera decir ya, en 2 años nosotros tenemos que instaurar un tal sistema educativo, sino que siempre fue como paso a paso. Al principio el impacto fue alto porque nosotros en el 2021, 2020, cuando comenzó la pandemia, hacíamos solamente una clase a la semana, ¿ya? De cada asignatura, pensando en que obviamente esto iba a pasar luego. Y pasar de 4 clases a una clase que duraba solamente 1 hora, el impacto fue grande. Obviamente los contenidos se tuvieron que reducir harto, el desarrollo de las habilidades cambió harto, porque igual en el área del lenguaje hay que trabajar hartas cosas, por ejemplo el lenguaje paraverbal y todo eso. Entonces cuando hacíamos clases, por un tema también de timidez, la mayoría de las pantallas estaban apagadas. Entonces se perdía todo ese tipo de comunicación. Para uno igual era complicado porque cuando uno hacía clase, uno veía en situaciones en que los estudiantes muchas veces estaban en el supermercado y se escuchaba al profesor. Entonces uno no solamente le hacía clase a los estudiantes, sino que lo que uno decía, todo tipo de comentarios, podía llegar a personas que estuviesen alrededor del estudiante en la casa, abuelos, familiares, si estaba en otro lugar. Entonces, por la parte de lo que es el conocimiento y las habilidades, afectó harto por como decía recién, por un tema de proximidad, pero también afectó, como les decía recién, por un tema social. ¿Cuáles fueron los cambios académicos antes y después de pandemia? Lo que más usted cree que se presenció bastante. Miren, nosotros igual entre los profesores reflexionamos a veces, pensamos que los profesores de hace, 40, 50 años atrás, cuando los estudiantes cambiaban, los procesos eran mucho más lentos. Por ejemplo, un estudiante podía cambiar, o el tipo de estudiante podía cambiar, en un periodo de 10, 20 años. Pero nosotros actualmente vivimos un periodo de cambio, pero es muy abrupto. Entonces, nosotros de partida decimos que los estudiantes de prepandemia cambiaron mucho comparados con lo post-pandemia. Desde el 2020 hacia atrás, con lo del 2022 hacia adelante. Entonces, una de las cosas que nosotros sentimos que cambió harto fue el tema del desarrollo con la tecnología. Por ejemplo, los estudiantes, el hecho de estar más en la casa, más tiempo en la casa, sentimos que se volvieron mucho más dependientes del tema tecnológico. Si bien la tecnología es una herramienta súper positiva que se puede sacar provecho, nosotros, por ejemplo, en este colegio ya no pueden utilizar celulares dentro del establecimiento. Entonces, después de la pandemia sentimos que los estudiantes en general tenían mucha más dependencia por el tema del celular. Obviamente fueron 2 años que tuvieron más tiempo en la casa, que pudieron jugar más videojuegos. Eso obviamente te genera otro tipo de estímulo, de dopamina y todo eso. Entonces, después volver a las clases normales, sentíamos que los estudiantes se cansaban mucho más, el tiempo de concentración era menor. Como la exigencia también dentro de este periodo que nosotros tuvimos de clase a distancia, la exigencia era menor. Todavía nos ha costado mucho retomar primero contenido, habilidades, pero también hábitos de estudio. Sentimos que el perfil del estudiante ha cambiado harto en ese sentido. ¿Cómo fue hacer trabajos en grupo en pandemia y post-pandemia?
los trabajos grupales, el hecho también de que en pandemia se hayan desarrollado más herramientas, por ejemplo el tema de las videollamadas, del Zoom, ha permitido que los estudiantes ahora los trabajos grupales también los puedan hacer sin la necesidad de juntarse. Como esto es una escuela básica, los estudiantes es más complejo que se junten en grupo, porque obviamente conlleva que tengan que irse de una casa a otra, hay más riesgo. Entonces, al haber más herramientas digitales, ha permitido fomentar más el trabajo grupal entre ellos en la actualidad. Obviamente en pandemia era súper difícil eso, porque había muchos estudiantes que por sus medios no tenían las herramientas tecnológicas para estar presentes siempre. Entonces, cuando uno hacía un trabajo grupal, por ejemplo, de 4 personas, era muy común que participasen 2 y los otros 2 no participasen, por diferentes cosas, a lo mejor algunos por excusa, otros porque no tenían los medios. Entonces, para nosotros en pandemia era súper complicado poder llevar a cabo los trabajos grupales, y ahora nosotros recién como que lo estamos ya restaurando de manera más normal. Con respecto a los estudiantes anteriores, ¿notó algún cambio social y académico a la vez? Sí, académicamente sentimos que ciertos hábitos de estudio como que se descendieron un poquitito. Antes los estudiantes eran a lo mejor un poquitito más metódicos, estaban más acostumbrados a la parte más como física, de escribir en el cuaderno, de tener un cuaderno para cada asignatura, y después de la pandemia, como fueron 2 años igual de interrupciones, ese tipo de hábitos de estudio se ha ido como disminuyendo, ¿ya? Eso pasaba principalmente con el tema de los estudiantes. En el tema social, o sea, de que se juntaran con sus compañeros dentro de la sala de clase, en recreo. Claro, lo que nosotros sí también hemos sentido que igual se generó acá, por lo menos en el establecimiento, una valoración diferente de los estudiantes hacia la escuela. Por ejemplo, este año nosotros nos dimos cuenta que antes de la pandemia, cuando llovía o aparecía llovinando un poquitito, como que todos faltaban. Habían 3, 4 estudiantes por sala. Y ahora, este año hubo días que llovía y venían todos igual. Entonces nos da la sensación a nosotros como profesores cuando reflexionamos que a lo mejor en la pandemia como que ellos igual se dieron cuenta que el colegio era un espacio importante por las asignaturas, pero también por ser un espacio seguro donde ellos se podían relacionar con los demás compañeros. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Mi nombre es Denis Sarabia. ¿En qué colegio trabaja? Trabajo en este colegio, Colegio Bicentenario, y en Liceo de Minería. ¿En qué asignatura se especifica? Historia, Geografía y Ciencias Sociales. ¿Cómo cree usted que afectó a los estudiantes la pandemia? Bueno, nos afectó a todos, principalmente a los estudiantes por el poco contacto que tuvimos con ellos. Además no eran clases personalizadas, sino que era un grupo súper amplio. Le afectó en cuanto al estudio, que los chicos no estudiaban, no prendían las cámaras, no se podía exigir tampoco que se prendieran las cámaras, y entre eso dormían, entre eso no estaban pendientes, y nosotros de repente nos quedamos solos en las salas, estaban solo los nombres. Cuando hacíamos preguntas decían, que no estoy escuchando, porque realmente yo creo que la pandemia la afectó y bajaron el nivel de comprensión, bajaron todas las habilidades, y por eso que le afectó a ellos durante la pandemia y hoy día también post pandemia. ¿Encontró algunas dificultades con la nueva modalidad? En el tema de clases online, enviarles guías. Dificultades, sí, muchas dificultades, porque por ejemplo los chicos no descargaban el material o no tenían internet o simplemente hacían otros trámites. Le afectó de forma psicológica, también social, con los mismos pares. No quería mostrarse por lo mismo, porque le sacaban fotos o le decían cosas en los chats y nosotros teníamos que controlar todo eso. En el tema dentro del aula, al hacer trabajos grupales, en pandemia y post pandemia. En pandemia, bueno, las clases eran online y las hacíamos en salas. Entonces, como no todos prendían las cámaras y tampoco querían hablar en grupo, entonces nosotros teníamos que recorrer cada sala y estaban como muy tímidos. Yo creo que lo social un poco se trancó entre ellos, y la pospandemia también, pues les cuesta más expresarse, les da mucha vergüenza. De hecho, muchos estudiantes se ponían mascarilla, hasta ahora vienen con mascarilla. En el tema, ¿le daban alguna énfasis, algunas importancias a alguna asignatura? Sí,
Le daban importancia principalmente a las asignaturas como lenguaje, matemática, historia, ciencias naturales. Y como profesora de básica, ¿sus alumnos tuvieron algún problema en la hora de comunicarse con usted o cuando ya volvieron su reencuentro? Bueno, nosotros, cuando trabajamos online no, porque nos escribían en el chat, en el WhatsApp y en los mails. Pero después cuando nos encontramos físicamente, claro, pues les daba vergüenza. Les daba vergüenza comunicarnos las preguntas o hacer exposiciones, disertaciones, todo eso. Estaban bien tímidos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Génesis. ¿En qué colegio estudias? En el Liceo de Minería. ¿Y en qué curso vas? Tercero medio B. Ya. ¿Cómo afectó la pandemia en tus estudios? Afectó bastante ya que nosotros no podíamos realizar prácticas y mucho menos ver desde de nuestra propia vista los implementos y lo que debíamos usar. ¿Cómo fue hacer trabajos grupales en pandemia y post-pandemia? Durante la pandemia fue bastante complicado ya que no nos podíamos juntar y no conocía al resto de mis compañeros, entonces la comunicación era muy difícil. Y después de la pandemia ya fue más fácil, pero igual complicó bastante el hecho de que éramos de diferentes regiones. ¿Tuviste alguna dificultad con la nueva modalidad en el tema de clases online, guías? Sí, donde vivo había bastante poca señal, entonces las clases online fueron bastante difíciles. Respecto a dentro del aula o en recreos, ¿tuviste algún problema para juntarte en un grupo? En los recreos más que nada es complejo, pero dentro del aula tengo mi grupo de amigos y no fue tan difícil congeniar con otras personas. Y con respecto a grupos para hacer trabajos en lo académico, eso ya es más difícil porque a mí me gusta hacer los trabajos a mi manera y no siempre congenio con otros puntos de vista. ¿Te costó relacionarte con tus profesores? No, casi nada. ¿Qué tan regulares eran tus clases? Durante la pandemia fueron bastante regulares, o sea, todos los días teníamos una cierta cantidad de clases, poniendo énfasis en ciencias y ese tipo de materias. ¿Cómo se llama? Hola, mi nombre es Daniela Romero, soy profesora de inglés del Liceo A2 de Cabildo. Ya, ¿le voy a hacer las preguntas ahora? ¿Cómo afectó la pandemia a usted para hacer sus clases? Mira, mientras estábamos en pandemia fue bastante difícil poder realizar las clases porque en un comienzo teníamos que realizarlo solamente a través de guías que teníamos que hacerlas llegar por WhatsApp y recibirlas también por WhatsApp, pero la poca conectividad que había afectó mucho al rendimiento de los estudiantes porque muchos no contaban con internet, no tenían quizás el dinero suficiente o las familias como para poder costear un plan de teléfono para que ellos se pudiesen conectar al WhatsApp y recibir las guías. Así que finalmente dentro de la pandemia el liceo pudo como sortear esta dificultad entregando tablets a los estudiantes que tenían dificultad para poder conectarse y poder recibir las guías, así que ahí fue cambiando un poco, pero lo difícil fue cómo uno explicaba el contenido, si estaba solamente enviando una guía. Entonces ahí como profesora tuve que tratar de ampliar mi metodología y tratar de buscar estrategias como más didácticas para que pudieran aprender, así que tuve que buscar un montón de estrategias como aprender a ocupar un poco más la tecnología, grabarme videos, por ejemplo, explicando algún contenido porque ya no tenía otra forma de poder hacerlo, o también tener más cercanía a través del WhatsApp con los estudiantes, que era, por ejemplo, enviando audios explicativos y videos explicativos, pero también había una mínima cantidad de estudiantes que no se conectaba también por falta de motivación o porque no tenían acceso a la conectividad a internet. Ya, o sea, mandaban guías cada cuánto y hacían trabajos en grupo en pandemia, así como mandar trabajos para grupos. No pudimos realizar trabajos en grupo porque nosotros tampoco estábamos viéndolos, por ejemplo, a través de una pantalla en un comienzo. En un comienzo solamente fueron a entregar guías y que las devolvieran para nosotros poder revisarlas, nada más que eso.
Y luego, como en una segunda etapa de la pandemia, sí pudimos comenzar con las clases online, donde sí se entregó el beneficio a algunos estudiantes de entregarles un chip con un plan de teléfono para que sí pudieran conectarse. Fue bastante dificultoso porque no los veíamos, o sea, yo era la única que encendía la cámara y los estudiantes no lo hacían, tenían mucha vergüenza de participar dentro de las clases o hacerla más interactiva, sino que más se daba la situación de que era yo más quien hablaba, o en uno que otro curso sí habían estudiantes que participaban, pero era lo mínimo. Pasó que por esta pandemia fue muy difícil reconocer a los estudiantes. Fue muy dificultoso porque no los veía, solamente sabía sus nombres y a qué curso pertenecían, y cuando volvimos fue como un reconocer a los estudiantes. Y después de pandemia al llegar, ¿cómo fue a su punto de vista el ver a los estudiantes sociabilizar, hacer los trabajos en grupo? ¿Cómo reaccionaron a volver a clases y verse de nuevo? Mira, fue bastante difícil porque primero estábamos todos usando mascarilla, entonces no podíamos ver en realidad a través del rostro la emoción que sentía el otro, partamos por eso. Entonces también perdieron un poco, y también me sumo a que perdimos un poco las habilidades sociales, porque estábamos tan acostumbrados a estar detrás de una pantalla y escudarnos que era nuestro escudo protector, estar detrás de un celular o detrás de un computador, que olvidamos lo que era el sociabilizar como lo estamos haciendo nosotras en este momento. El conversar, el poder conocer, cómo te llamas, fue muy difícil. De hecho, los primeros días de clase que fueron presenciales, que era utilizando la mascarilla, tenía un estudiante en una esquina, otro en otra, nadie conversaba con nadie, y fue un trabajo como de relojería, por decirlo de alguna forma, el poder crear lazos, un vínculo afectivo entre los pares y conmigo, que también soy profesora jefe, entonces fue súper difícil. Sí, y o sea, además del cambio que vio así como el tema de la sociabilizar entre sí, entre los profesores, hubo otros más cambios que fueran como más impactantes y cambiaron mucho los estudiantes que ya conocía antes, por ejemplo, los que ahora o el año pasado estuvieron en cuarto medio, cambiaron mucho de personalidad, hubo un cambio muy drástico. Sí, algunos llegaron mucho más retraídos, habían estudiantes que uno conocía y pasaron 2 años y yo ya no los reconocía con la mascarilla, entonces era como, hello Miss Dani, y uno así como, ¿y usted quién es? Y se tenían que bajar la mascarilla para poder reconocerlo, estaban un poco más tímidos, como vuelvo a repetir, como que las habilidades sociales se habían perdido, pero con el tiempo y con el dejar de usar la mascarilla quizás se ha dado un poco el hecho de que vuelvan como a tener un poquito más de autoestima, porque también fue como un escudo protector la mascarilla, que para muchos estudiantes que eran un poco más bajo perfil les ayudó mucho, porque se sentían protegidos. De hecho, hasta el día de hoy hay uno que otro estudiante que sigue utilizando la mascarilla, que aún no le conocemos su rostro por completo, y ha sido difícil porque también es como, ¿y por qué sigue usando mascarilla? Es que, bueno, hoy mi autoestima no está bien. Entonces sí, sigue siendo como un escudo protector la mascarilla, como lo fue en algún minuto estar detrás de una pantalla. Hola, muy buenas tardes, ¿usted es? Marcos Enrique Gallardo Hurtado. ¿En qué asignatura se especializa? Yo soy profesor de educación básica. Tengo mención en religión, pero hago todo lo que son las asignaturas que se puedan hacer en el currículum. ¿En qué colegio trabaja? Yo estuve trabajando hasta el año pasado en el Colegio Bicentenario. Hoy estoy trabajando en el Liceo A número 2 como inspector general del liceo. ¿Cómo afectó la pandemia a los estudiantes antes y después de pandemia? Mira, bueno, la pandemia fue una situación complicada y difícil para todos, no solamente para los estudiantes, y
afectó mucho en cuanto a, primero que todo, a la sociabilización que ocurre, ¿no es cierto?, en lo que significa ir a las clases presenciales, primero que todo, y segundo, en lo que es el aspecto curricular. Creo que hubieron muchos vacíos que quedaron en los estudiantes con respecto a lo que ellos tenían que aprender. Con respecto a la nueva modalidad académica, ¿notó algún cambio, algunas dificultades? Muchas dificultades, porque se supone que en los cursos hay niños que tienen algunas, o sea, necesitan especialistas que trabajen con ellos, por lo tanto en la pandemia no se pueden abordar. ¿Cuál es la otra dificultad que creo que ocurrió en la pandemia? Que intervenían muchos los apoderados, sobre todo en tareas que tenían que hacerse junto a los estudiantes. Entonces habían cosas que tenían que realizar los estudiantes y casi siempre las hacían sus apoderados. En el tema dentro del aula o en recreos, en tema de socializar los alumnos, cuando se volvieron a reencontrar, ¿hubo alguna diferencia respecto a la pandemia? Mira, yo creo que con respecto a los estudiantes que ya se conocían, no, pero sí los estudiantes nuevos. Los estudiantes que se fueron reintegrando o que iniciaron un proceso, que en este caso me refiero voy a hablar de enseñanza media, primero medio por ejemplo, y aquellos estudiantes que fueron nuevos, que llegaron a los cursos, creo que fue muy fuerte el asunto de la sociabilización, principalmente porque ellos cuando están presencial tienen que poner a prueba las conductas, especialmente en lo que es la tolerancia. ¿Qué tipo de métodos usó? O sea, trabajo, guías, siguieron con clases online, mandó tareas, videos. Mira, principalmente en el colegio que estuve trabajando, que fue el Colegio Bicentenario, se trabajaba con guía, con libro. Creo que el trabajo con libro y que el estudiante tuviera un libro presencial, ¿no es cierto?, te permitió hacer un trabajo más cooperativo con respecto a la situación que vivían los estudiantes que eran más chicos junto con sus apoderados. Creo que ese fue un material muy bueno, que fue trabajar con libros. Para finalizar, podemos darnos cuenta, según las entrevistas que pudimos ver en el video, la pandemia afectó no solo psicológicamente a los alumnos, también pedagógicamente, ya que pudimos darnos cuenta que los profesores no podían realizar sus trabajos como correspondía, como explicar en un aula la materia correspondiente. También en cuanto al internet o al dispositivo al que los estudiantes debían conectarse, también fue difícil, porque no todos tenían los medios para poder optar a todos esos implementos, por ejemplo, los teléfonos, computadores, etc.